Buenos días, espero que estén bien. Mi nombre es Carolina López y soy representante en Chile y coordinadora a nivel global de capacitaciones de la iniciativa financiera de ONU Ambiente, UNEP-FI, y les doy la más cordial bienvenida a este webinar sobre el valor de las inversiones responsables. Muchas gracias por participar en esta actividad, la cual se enmarca en una serie de webinars que la Cámara de Comercio de Santiago, junto con UNEP-FI, estamos organizando en torno a las finanzas sostenibles. Como muchos de ustedes sabrán, hace solo un mes que la Cámara se adhirió como Supporting Institution de UNEP-FI, lo cual hicimos público a través de un primer webinar que se llamaba Finanzas Sostenibles, el futuro de la economía, y que pueden encontrar en nuestra página web. El tema que vamos a tratar hoy es sobre la inversión responsable, que es un enfoque de la inversión que tiene como objetivo incorporar los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en las decisiones de inversión para así cumplir el deber fiduciario, administrar mejor los riesgos y generar rendimientos sostenibles a largo plazo. Con el COVID vemos que los fondos que están invirtiendo en empresas con ciertos criterios de sostenibilidad están demostrando una mucho mejor performance que los que no tienen en cuenta los aspectos ASG. Ya antes de la pandemia veíamos que los inversores daban cada vez más importancia a las buenas prácticas ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo, y después, desde que empezó el COVID hasta ahora, ha habido un incremento en el número de inversionistas, de inversiones en el mercado financiero internacional interesados en empresas que tienen un alto desempeño en su estrategia de sostenibilidad, porque están demostrando así una mayor capacidad de mitigación de riesgo, robustez y resiliencia a la volatilidad del mercado actual. Y con esto podemos ver que este tipo de inversiones no solo es un buen negocio, sino que también es bueno para el medio ambiente y para la sociedad. Otra tendencia que vemos dentro del efecto COVID de los mercados financieros es la consolidación en la S, dentro de la ESG, de las inversiones más enfocadas en las cuestiones sociales, como por ejemplo el trato a los empleados dentro de las compañías o las inversiones en comunidades más vulnerables, y vamos a ver una tendencia al alza en inversiones en salud, por ejemplo, en atención primaria, en investigación en salud, epidemiología, vacunas, etcétera. Y, de hecho, también vamos a ver un aumento en este sentido de los bonos sociales. En el webinar de hoy contaremos con dos expositores de lujo: Axel Christensen, director de la Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock, y Juan Luis Rivera, socio y head de clientes globales de Moneda Asset Management. Antes de dar la bienvenida a los expositores, Carlos Sublet, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, va a dar unas palabras de apertura. Adelante, Carlos. Hola, Carolina, buenos días. Muchas gracias. Bueno, básicamente en nombre de la Cámara de Comercio de Santiago, darles la bienvenida. Estamos muy contentos de esta iniciativa a la que nos unimos hace poco tiempo con UNEP-FI y de tomar este rol de alguna manera de educación, de difusión de los conceptos ASG en las empresas y en específico para el caso de lo que vamos a conversar hoy día de las inversiones. Como decía Carolina, estamos convencidos de que las empresas, las inversiones que consideran estos aspectos están teniendo y están demostrando una mucho mayor resiliencia frente a crisis tan espectaculares como la que estamos viviendo hoy día. Nunca nadie hace unos meses atrás se pensó que íbamos a vivir una pandemia global, íbamos a estar una parte importante del mundo confinado y viviendo los efectos económicos que eso significa. Creemos y estamos convencidos de que considerar los aspectos ESG en nuestras inversiones nos genera una mayor capacidad de resiliencia, no solamente ante eventos ambientales, ante crisis sociales o políticas, sino que también, y por qué no decirlo, quizás en el futuro, cómo enfrentamos nuevos desafíos de salud, como pueden ser nuevas pandemias. Sin más, solo darle la bienvenida, saludar a Juan Luis y a Axel, antiguos amigos que
están ambos trabajando en fondos de inversión que se han destacado por estar adoptando sus conceptos de los Principles Responsible Investment Principles. Están ellos liderando de alguna manera en sus respectivas instituciones esta tendencia y muy contentos de que se nos hayan unido y nos den su mirada de cómo estos aspectos están siendo evaluados por los mercados. Así que muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Carlos. Antes de proseguir, les comento que este webinar va a quedar disponible en las redes sociales y en el canal de YouTube de la Cámara y también de UNIPEFI. En el chat que está en la plataforma, las personas también pueden desarrollar sus preguntas, comentarios y se van a intentar resolver al final de esta actividad después de las dos exposiciones. Entonces, voy a proceder a presentar a Axel Christensen. Es director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock, firma a la que se unió en el año 2009. Previamente fue director ejecutivo de Cruz del Sur Inversiones, socio y director de clientes institucionales en Moneda Asset Management y gerente de inversiones de AFP Cuprum. También ocupó cargos en Citicorp, McKinsey y Banco de Santiago. Se ha desempeñado como presidente del Consejo Asesor de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda de Chile y fue miembro del Comité Presidencial para la Reforma de Pensiones en 2006. Axel Christensen es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA de la Universidad de Stanford. Bienvenido, Axel, y adelante, por favor. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Carlos, por sus acogedoras palabras de presentación. Déjenme poner solamente la presentación que quiero compartir con ustedes. Aquí vamos, ahí. Perfecto. Bueno, como bien señalaba Carolina, se ha vuelto cada vez más imperioso el ir incorporando criterios de sustentabilidad al proceso de inversiones. Yo lo que quiero compartir con ustedes un poco cómo ha sido esa travesía. No es una cosa relativamente nueva, sino que ya hace mucho tiempo que un grupo en sus comienzos más bien reducido de inversionistas quiso incorporar este tipo de criterios. Ahora, cuando hablamos de inversiones, a mí en lo personal me gusta más que hablar de inversiones responsables. Me imagino que siempre hacemos inversiones de manera responsable, más bien utilizar lo que bien denominaban Carlos y Carolina, criterios de sustentabilidad, incorporarlos particularmente en sus dimensiones más conocidas, que son ASG, su traducción al español, o ESG en inglés, que consideran la dimensión medioambiental, la dimensión social, que probablemente es la que más se conecta cuando uno habla de inversiones socialmente responsables, y finalmente la gobernanza o digamos, seguir buenas prácticas de gobiernos corporativos. Cada uno en su dimensión, digamos, tiene consecuencias que, como bien anticipaban tanto Carolina como Carlos, está teniendo una mayor relevancia en la manera en que los inversionistas destinamos nuestros recursos, pero también en las características propias de las empresas. De alguna manera, esa característica de resiliencia, que voy a volver sobre ella un poquito más adelante, empalma de manera muy contundente con lo que es ser enfocado en la sustentabilidad. Entonces, van a ver probablemente un montón de siglas acá, pero la que más se va a repetir es ASG. Y un poco, como les comentaba, este no es una cosa reciente, sino que una travesía que comienza, algunos definen como el punto de partida más identificable los 70s, pero incluso uno podría ir más antes en el tiempo, a partir de los valores de los propios inversionistas, o de las personas que al final le confían, en nuestro caso,
que somos administradores de recursos de terceros, BlackRock y Moneda, nuestros clientes muchas veces ellos traían una serie de principios, de valores que ellos querían de alguna manera traspasar en sus criterios de inversión. Entonces, nosotros nos gusta decir que en un comienzo la inversión responsable o con criterios de sustentabilidad partió desde las mismas personas, los propios clientes que ellos nos definían criterios, nos definían ciertos principios, quizás las más conocidas, como no invertir en fabricantes de armas o en empresas tabacaleras. Durante los 70, los 80 fue muy notorio el caso de muchas instituciones que restringieron las inversiones en Sudáfrica, atendiendo el régimen de aparte que ahí existía. Pero de alguna manera los inversionistas mismos éramos transparentes frente a eso, éramos medios agnósticos y más bien el cliente nos entregaba sus características, sus limitaciones que recogían estos valores y nosotros los implementábamos en los procesos de inversión. Ahora, como esto partía de los propios clientes, que tenían motivos más allá de buscar solamente la rentabilidad y una buena administración de riesgos, en sus comienzos eran un grupo relativamente restringido. Luego los mandatos, los fondos con este tipo de criterios, si bien en algo, digamos, empiezan a tomar mayor fuerza en cuanto a tamaño de activos, seguían siendo relativamente pequeños en relación al total de activos administrados. Ahora, con el correr del tiempo, y esto va a ser interesante ver cómo se fue generando mayor evidencia, este péndulo, que parte de nosotros desde los valores, empezó a trasladarse al proceso mismo de creación de valor de la empresa. Y es aquí donde los administradores de inversiones ya no nos podemos volver tan agnósticos, ya nos tenemos que interiorizar, principalmente reconociendo que es nuestra responsabilidad fiduciaria entender, por un lado, que una adecuada gestión del riesgo de las inversiones que nosotros administramos nos fuerza a crecientemente incorporar estos criterios. Tomen, por ejemplo, el aspecto medioambiental. Creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo que una empresa que hoy día no tiene dentro de sus focos de atención el impacto medioambiental de sus decisiones, corre tremendos riesgos, que van desde multas hasta cierres de operaciones. Luego, digamos, no se puede concebir desde la perspectiva que tenemos hoy, quizás distinta a como 20, 30 años atrás, que una empresa no sea responsable en la gestión de sus riesgos si no toma la dimensión medioambiental. Entonces, en esta travesía, como les decía, producto también de la evidencia que uno es capaz de ir acumulando, se ha hecho menos un asunto de los valores de las personas que quieren trasladar sus inversiones y se ha digamos, vuelto y se ha posicionado, yo creo que de manera muy importante en el foco de las inversiones, en el foco mismo de las empresas, en cuanto a, digamos, ser un elemento central en la manera en que ellos generan valor y para sus inversionistas, entre otros grupos interesados, digamos, ligados a la empresa. Entonces, ya empezamos a ver cómo esa integración de criterios de sustentabilidad en el proceso de creación de valor también empieza de alguna manera a percolar hacia las métricas, los procesos de análisis que un inversionista tiene que llevar a cabo. Y una parte importante de eso, y que en algún momento no fue tan evidente, de hecho en un comienzo los registros que se tenían en comparar estos inversionistas tan especiales, ¿no?, que querían incorporar sus valores en su proceso de inversión, en un comienzo había un cierto costo ahí. Es bastante conocido, por ejemplo, el caso de la inversión en la industria del tabaco, que fue por muchos años un sector que tuvo rendimientos bastante sobrenormales, pero con el pasar del tiempo, esos rendimientos, esas rentabilidades de la industria se fueron mermando en función de que fueron tuvieron que empezar a hacerse cargo de las externalidades negativas que
los productos que elaboraban presentaban. Entonces, pero en un comienzo, para un inversionista que tomaba esta decisión en este caso, de filtrar, de excluir determinadas industrias o sectores, había un compromiso con la rentabilidad. ¿Qué fue ocurriendo a la medida que las regulaciones fueron cambiando, que se fue entendiendo que un adecuado manejo del riesgo implica desde mayor cuidado con el medio ambiente, hasta entender de qué manera una mala relación con la comunidad, por ejemplo, la dimensión social, también pueden poner en riesgo o afectar la rentabilidad de largo plazo de la empresa. Entonces, nosotros empezamos a ver y empezamos a medir, y esto es importante, qué impacto tiene esto y de qué manera se interrelacionan empresas que tienen mejores registros en cuanto a métricas de sustentabilidad en función de retornos. Y quisimos comparar, y lo que ven frente a ustedes es para distintas regiones del mundo, distintos mercados, partiendo por Estados Unidos hasta mercados emergentes. Lo que ven ahí en los círculos son puntajes ASG. Hay empresas hoy día que se dedican a medir esto en empresas. Todavía es, yo diría, una industria en desarrollo, no es sencillo medir muchas de estas características, pero con las limitaciones igual quisimos hacer una comparación en retornos de carteras de referencia o índices que incorporaran estos criterios de sustentabilidad, que son los de color amarillo, y compararlos con respecto a cuál era el rendimiento de aquellos índices que eran tradicionales o que eran agnósticos con respecto a este tipo de criterios. Y como pueden ver ahí, desde Estados Unidos, en que básicamente los retornos son muy parecidos. Luego, el test más ácido de que al menos incorporar este tipo de criterios no hace daño a la rentabilidad, hasta lo que vemos en el mercado emergente, que efectivamente agrega valor. Que aplicar este tipo de criterios al momento de invertir genera mejores resultados. Entonces, en esta travesía, como les mencionaba, se fue instalando el ir midiendo más, el ver el impacto en rentabilidad y también ver el impacto en riesgo. Y esto ha sido también un camino que en sus momentos iniciales, digamos, tenía limitaciones. Incorporar modelos, por ejemplo, de cambios climáticos ha tenido desafíos computacionales, entre otras cosas, pero ya a estas alturas quiero compartir un análisis que hicimos recientemente con una consultora que se dedica precisamente a trasladar la información que puede recoger en el campo climático, cómo eso se puede trasladar a impactos económicos y eventualmente financieros. Y una cosa que yo creo que se ha vuelto cada vez más evidente, como el cambio climático está afectando decisiones como, por ejemplo, qué tan expuesta está una planta eléctrica acá en distintas regiones de Estados Unidos frente a consecuencias del cambio climático, como pueden ser desde incendios forestales en California hasta la mayor propensión a inundaciones en los estados que colindan con el Golfo de México. Y eso ha permitido también tener una gestión mucho mayor, digamos, respecto a los riesgos de inversión al momento de considerar distintas empresas, ¿no es cierto?, eléctricas en relación a este tipo de variables. Entonces, ¿cómo lo vemos acá en BlackRock? ¿Cómo se divide un poco la sustentabilidad? Nosotros partimos con estrategia y con mandatos de clientes que querían incorporar esos valores, como les mencionaba, pero en la medida que se fue trasladando al proceso mismo de generación de valores, también hemos tenido que integrar los criterios de sustentabilidad al proceso mismo, independiente de que si los clientes nos están pidiendo adaptar filtros o criterios de sustentabilidad. Creemos que ya la evidencia que le acabo de compartir, y hay digamos, una cantidad cada vez mayor, nos hace desde las perspectivas iniciales de inversión hasta ver cómo soluciones de sustentabilidad a problemas que podemos tener hoy presentan oportunidades, hasta nuestro propio quehacer. Nos hemos tenido que volver mucho más activos en nuestro proceder, en nuestra participación en juntas de accionistas, en votaciones, en las propias, digamos, decisiones
en BlackRock, porque también de alguna manera es difícil ser un inversionista consciente de estos factores sin, digamos, de alguna manera practicar lo que uno predica. ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Utilizamos un sistema de métrica. Aquí, digamos que para hacerlo un poquito más amigable, le pusimos Simba, en reconocimiento ahí a Rey León. Pero quiero centrarme en la M de Simba. Un aspecto muy importante es que estas variables sean materiales en el impacto financiero de las compañías. Esto provoca un desafío. No todas las métricas son equivalentes en cuanto a la calidad en su origen, en la capacidad de seguimiento, qué tan cuantitativas son, o hay variables que difícilmente salen del campo de lo cualitativo. Entonces, no es una tarea, digamos, trivial hacer este tipo de, o construir este tipo de marcos que nos permiten medirlo, pero para que tengan una idea, el tipo de variables, indicadores que seguimos en estas distintas variables, en la parte medioambiental, quizás lo más fácil, porque hay nuevamente variables más observables, más cuantificables, como son, digamos, las emisiones o la manera en que las empresas gestionan distintos tipos de recursos. Aspectos sociales probablemente el más difícil y crecientemente importante, donde hay que medir desde la relación con la comunidad, ciertamente con los consumidores. Hoy día hay mucho mayor interés por conocer las condiciones laborales detrás de los productos y servicios que se consumen. Y finalmente, algo que probablemente es más evidente desde el punto de vista inversionista es hasta qué punto mis derechos como inversionista, en muchas ocasiones como inversionista minoritario, están efectivamente protegidos, que se estén tomando, que maximizan el valor para todos y no necesariamente para un grupo reducido, tiende a ser controlador en muchos casos, si la información está debidamente ¿no es cierto?, auditada, qué tipo de valores, evitar los riesgos de, por ejemplo, de fraudes, de prácticas ¿no es cierto?, ilegales. Entonces, todo esto, como les menciono, es un desafío no menor, lo vamos midiendo, y en este caso lo hemos ido incorporando. Este es lo saqué de una presentación que hicimos recientemente de cómo nuestras métricas y nuestras matrices han tenido que ajustarse a este panorama del COVID, y podemos ver cómo en las filas, que son estos distintos indicadores que les mencionaba, y en las columnas, que son distintas industrias y sectores en sus respectivas industrias, vemos cómo ¿no es cierto?, el impacto y la materialidad se van manifestando. Y esto son, digamos, parte integral de nuestro proceso de inversión. O están en vías de hacerlo. Esto es un trabajo que toma tiempo. Hemos partido en aquellos mercados donde es más sencillo, no sé si es más sencillo, es más accesible la información, pero también entendemos que es parte de nuestra responsabilidad como inversionistas ir demandando, ir solicitando a las empresas que primero midan más y darles luces respecto a los tipos de indicadores que queremos medir, como los que señalo en esta matriz, y asimismo, digamos, alentarlos a que sean más transparentes con la información, ojalá incluso que involucren a terceros que permitan corroborar, ¿no es cierto?, la objetividad y ¿no es cierto?, la veracidad de la información que vayan haciendo transparente. Ahora, como para ir finalizando mis comentarios, es interesante cómo digamos, lo que mencionaba, estos criterios de ASG, se relacionan con quizás la manera en que anteriormente se abordaba esta particular manera de ver las inversiones, que era inversión socialmente responsable, que en muchos lugares se conocía de esa manera. Y quizás darle un nuevo... Perdón. Y hablaban Carolina y Carlos respecto a la resiliencia. En la nueva, digamos, definición de ISR, ya no socialmente responsable, sino que inversión sustentable y resiliente, porque de alguna manera, como les mencionaba al comienzo, significan quizás lo mismo. Los resultados recientes de medir nuevamente cómo se comportan carteras que tienen incorporado este tipo de criterios o índices de referencia. En la parte de abajo podemos ver cómo una parte
muy significativa de carteras tuvieron un mejor desempeño en relación a los índices estándar que aplican los criterios de sustentabilidad. Pero esto no solamente es de ahora, no es solamente el producto del COVID, sino que hicimos los test con respecto a crisis anteriores, como fue digamos, la corrección de mercados emergentes y la caída importante del petróleo en 2015 y 2016. Y ahí también, cuando vimos un incremento de tasa de interés por parte de la Fed, no solamente temas relacionados con algunas industrias que pueden ser un poco más susceptibles, como la industria del petróleo, y en general los resultados son bastante contundentes. Incluso aquí, un caso más reciente, hemos medido en este caso cómo dos empresas en una misma industria, como la aeronáutica, con distintas métricas en la dimensión social, una empresa que tiene un puntaje más alto en su relación con observación de derechos de trabajadores, con menores demandas laborales, etcétera, en contraste con otra, digamos, que no tiene un puntaje tan alto, un poco nuevamente ir a cómo el mercado ha reconocido estas diferencias. Obviamente hay otros aspectos y eso también es un desafío, el ir separando qué elementos se pueden de alguna manera ligar a prácticas de sustentabilidad más contundentes, digamos, separarlos de otros factores, pero aquí quisimos de alguna manera poner el ejemplo de que ya en una dimensión tan compleja como la de responsabilidad social apodinal, yo creo que resume muy bien la visión que hemos tenido. Por cierto, de la carta más reciente que el presidente de BlackRock y de las principales compañías, cuales BlackRock invierte, que cada vez es más importante. En este caso, él habla de cambio climático, pero en el resto de la carta, digamos, se abre a otras dimensiones de sustentabilidad que tenemos que replantearnos como inversionistas, la manera en que abordamos nuestras decisiones de inversión, incluso que digamos, los supuestos básicos de la finanza se están viendo afectadas, que, como les mencionaba, fuentes de rentabilidad de la creación de valor de las empresas están siendo impactadas, en la manera en que se manifiestan riesgos a nivel corporativo también, y las empresas que no necesariamente reaccionen y aborden estos cambios probablemente van a tener que pagar un costo en cuanto a que esto tiene consecuencias en el costo de capital, como les mencionaba anteriormente. Entonces, déjenme, digamos, detenerme acá, volver a ti, Carolina, para que presentes a Juan Luis. Excelente. Muchas gracias, Axel, por tu excelente presentación. Ahí mencionabas que cada vez hay más evidencia que ASG no compromete retornos y ahí mostrabas que se pueden obtener retornos comparables o incluso mejores en los índices con enfoques ASG que los que no cuentan con ese approach, ¿no? Y también nos hablabas de la mayor resiliencia y nos mostrabas cómo BlackRock aborda la sustentabilidad de la práctica, la métrica que está utilizando los indicadores, la matriz de materialidad, SIMBA y COVID, y nos dejabas ahí con la última frase de Larry Fink. Muchísimas gracias, Axel. Ahora voy a proceder a presentar a nuestro próximo expositor, Juan Luis Rivera. Él es socio y Head of Institutional Clients Global. Cuenta con más de 24 años de experiencia en el rubro, tanto en administración de inversiones como research. Ingresó a Money en 2006 como socio y portfolio manager, año en el que lanzó la estrategia de retorno absoluto que busca generar rendimientos superiores ajustados por riesgo a través de inversiones en renta variable y deuda en Latinoamérica. Previa Moneda fue gerente general de Bancard, una empresa chilena de inversiones. Juan Luis Rivera es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un MBA de Harvard Business School. Ha sido profesor universitario en Chile y miembro del directorio de varias empresas líderes en Latinoamérica de moneda en Estados Unidos. Así que bienvenido, Juan Luis, te dejo paso para que puedas presentar.
Bien, muchas gracias Carolina por la presentación y muchas gracias a la Cámara por la invitación. Difícil hablar después de BlackRock y de Axel porque claramente es un gigante. Nosotros somos de una escala diferente, pero vamos a ver cómo lo podemos hacer aquí. Aquí, ¿cómo funciona? Un segundito. Full screen, ahí sí. Ya, ahí me dicen, ¿se ve la pantalla? Sí, Perfecto. se ve perfecto. Ya, muy bien. Ya. Lo que yo quería hacer es aportar la visión nuestra un poco con un ángulo más chileno, más de una compañía de escala humana, digamos. Para los que no saben, BlackRock tiene algo así como 7 trillones de dólares. Nosotros tenemos algo así como 8 billones de dólares. O sea, son escalas bastante órdenes de magnitud diferentes. Así que voy a contarlo un poco de la perspectiva de una compañía chilena, del tamaño que nosotros tenemos y con un ámbito de inversiones, así que es mucho más acotado. O sea, Axel por ahí lo dijo, de repente estas cosas, aplicarlas al mercado americano o europeo, hay más información, hay más awareness en los mercados emergentes y Latinoamérica, por cierto, quizás mayor aún, es más difícil. Hay menos información, menos conciencia, menos disposición, etcétera. Así que esto es un poquito como ir a la jungla y tratar de ir a pelear con los leones un poco hasta cierto punto. Así que bueno, para los que no conocen, Moneda es una compañía chilena de inversiones, partimos el año 93 y la verdad que la esencia nuestra somos inversionistas de largo plazo y somos inversionistas activos. Activos no quiere decir que estamos tradeando todo el día comprando y vendiendo, sino que quiere decir que estamos engaged, estamos involucrados con las compañías y lo que a nosotros nos gusta decir es que pensamos como dueños. O sea, nosotros si tenemos el 5% de una compañía, no pensamos que tenemos 10.300.000 acciones, sino que pensamos que tenemos el 5% de una empresa de verdad y que probablemente de aquí a 5 años más o 10 años más, lo más probable es que sigamos siendo accionistas. Con lo cual, el largo plazo es una cosa que nos importa mucho y si uno piensa de esa manera, creo yo que el tema del ESG o del ASG no es muy, o sea, es bastante obvio, digamos. Si uno dice, yo soy dueño de esta compañía, me interesa cómo va a ser el valor de esta inversión en los próximos 3, 5, 10, 20 años, obviamente que tiene que considerar temas no solamente de corto plazo financiero, que es lo que usualmente son las métricas que el mercado más mira, sino que temas de sustentabilidad a largo plazo en el negocio, en las relaciones con el medio ambiente, con la comunidad, perdón, en temas de medio ambiente, de gobierno corporativo, etcétera. Entonces, nosotros llegamos a este tema por el ángulo del gobierno corporativo y ahí, cuando decía yo que nosotros somos involucrados, algunas compañías o algunos observadores de mercado podrían decir que somos demasiado involucrados, quizás que nos metemos más de lo que debiéramos y que ¿por qué te importa a ti si tú eres accionista minoritario? Bueno, hay en Latinoamérica, a diferencia de Estados Unidos, en general las compañías tienen controladores y accionistas minoritarios. En Estados Unidos, en general, son puros accionistas minoritarios y hay un management team que en la práctica controla el directorio. Es una dinámica un poco diferente. Entonces, el tema de gobierno corporativo en Latinoamérica tiene una característica bastante peculiar y tiene que ver con los conflictos entre los mayoritarios y los minoritarios, y ese es un tema que nosotros, para los que nos conocen, nos hemos involucrado mucho hace mucho tiempo, y lo hacemos no porque nos guste molestar, sino que porque pensamos que es parte de nuestro deber fiduciario. O sea, no es una cosa opcional, sino que si nosotros nos dice la regulación que tenemos que cuidar los negocios, los dineros que nos encomiendan con el cuidado que emplearía un buen padre de familia en sus propios negocios, bueno, nos vamos a meter en todas estas cosas. Entonces, ese es nuestro ADN, somos inversionistas a largo plazo, somos involucrados. Entonces, ¿qué pasó? Como dijo bien Axel, hace algunos años, sobre todo en Europa, empezó a surgir todo este tema de la sustentabilidad en el medio ambiente, en las comunidades. Y eso es una cosa que para la mentalidad un poco más, digamos, más capitalista americana y chilena por lo menos, era un poco, se percibía que había un conflicto. O sea, como que no era tan claro, en el caso del gobierno corporativo es bastante claro de que me conviene a mí como accionista minoritario hacer valer mis derechos para que los beneficios económicos de la inversión vayan por igual a todos los accionistas y no se desvíen. En cambio, en el tema del medio ambiente o de los temas sociales, no era tan claro de que, no sé, no era para todo el mundo tan claro de que si uno quería portarse bien en temas medioambientales o sociales, eso fuera a beneficiarnos en el largo plazo. Y yo creo que una causa de eso
era el uso de las listas negras, o sea, de las listas de exclusión. Entonces, muchos clientes, el Fondo Soberano Noruego, que es cliente nuestro actualmente, en esa época, decía, mira, estas compañías no puedes invertir. Y ese es un approach. Está bien, tú dices, yo no quiero involucrarme en esto porque esta compañía se porta mal, qué sé yo, está bien. Pero me parece que eso a mucha gente le dio pie para decir, bueno, pero si estás excluyendo ciertas compañías, tu universo de inversión es más chico, por lo tanto no puedes diversificar tanto y tu riesgo-retorno, el fondo, tu paraguas de Markowitz no va a ser tan arriba y a la derecha como debería ser y te estás perdiendo oportunidades. Entonces había un cierto conflicto. Entonces, para nosotros, esa fue un poco la trayectoria. O sea, era claro que el tema de gobierno corporativo era en el mejor interés de todos. Los otros había cierta duda y lo que nos hizo movernos a nosotros fue el interés, como dijo Axel, de clientes nuestros, que finalmente el cliente nuestro es un fondo soberano, un fondo de pensión de Europa, de Canadá, de Asia, de donde sea, pero que ellos a su vez responden a sus mandantes. Entonces, al final del día, estas son las preferencias de millones de personas que están trabajando en Europa o en Canadá, donde sea, que dicen, mira, con mis pensiones, con mi dinero, yo quiero que invirtamos de manera responsable, no solamente en las cosas financieras, sino que en factores no financieros. Y ahí entonces empezamos a enfrentar esta demanda de clientes. En lo personal, cuando yo me convencí fue en octubre de 2015, creo que fue la conferencia PRI, los principios de inversión responsable in person, en Nueva York, que me tocó ver a Michael Bloomberg hablando sobre este tema. Y Michael Bloomberg fue nombrado embajador para el cambio climático por la ONU, y es una persona que es claramente un hombre de negocio, una persona con visión tanto económica como política, y la verdad que puso el caso bastante claro, y me quedó tremendamente claro a mí como inversionista de que aquí no hay conflicto, o sea, de que esto es una sola cosa. O sea, al final, si somos inversionistas de largo plazo, tenemos que preocuparnos por la sustentabilidad y por lo tanto el camino probablemente son las listas negras, que by the way, incluso el Fondo Soberano Noruego ya no está haciendo esas cosas, sino que está más bien dedicado al engagement, al involucramiento, que es lo que nosotros siempre hemos tratado de promover. Entonces, ese es un poco el camino que hemos tenido nosotros a nivel más así personal. Entonces, quería mostrarles yo un poco qué es lo que pensamos nosotros, qué es lo que hacemos y qué es lo que nos falta por hacer, que es mucho. Entonces, ¿por qué inversión responsable? Esto es un poco repetir lo que dijo Axel. Aquí tenemos un quote del PRI, de las Naciones Unidas, que nosotros firmamos el PRI el año 2018. El año pasado, por esta época, trajimos a la CEO del PRI a Chile, a Fiona Reynolds, a nuestro seminario, que fue un gran éxito, me parece a mí, y la idea que estamos es no solamente nosotros suscribir estos valores, sino que tratar de promoverlos entre la comunidad de inversiones de Chile. Y estamos muy felices nosotros fuimos el primer asset manager chileno en firmar. Hoy ya hay muchos más y sobre todo algunos clientes nuestros como los fondos de pensiones, que me parece que es muy bueno para el mercado de capitales chileno a la larga. Entonces, nosotros, ya lo dije, ESG en Moneda Asset Management, nuestro approach, nosotros como dueños de largo plazo incluimos estos factores en nuestro análisis, porque el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo son clave para proteger y potencialmente aumentar su valor en el largo plazo. Si uno ignora esos factores, uno puede dejar de ver riesgos y oportunidades que pueden afectar el crecimiento de largo plazo y la predictibilidad de los flujos de caja en el largo plazo. Por lo tanto, o sea, no es una opción, diría yo, para un inversionista a largo plazo. Esto es un must. Esto me parece útil para ordenar digamos, los conceptos. Si uno ve la columna más a la izquierda es solamente financiero. Entonces, el único objetivo aquí es lo naranja, que es tener retornos financieros competitivos. Yo diría que aquí es donde estaba el mercado, no sé, hace 10 años. Y desde entonces hemos ido hacia la derecha. Ahora, cuando alguna gente piensa en inversiones de impacto o en inversiones sustentables, muchos piensan en esto, que es la columna más a la derecha, que es que hay muy poco, o sea, no hay foco de tener retorno financiero y sí hay foco en tener sostenibilidad, aprovechar oportunidades de gobierno de ESG y también tener impacto, soluciones de alto impacto en algunos temas. Entonces, yo diría que esto no es inversión, esto es impact only, esto es filantropía.
¿ah? Entonces, aquí uno ve muchas, o sea, si yo soy una familia y que yo quiero promover una causa en ciertas comunidades o ciertas cosas medioambientales, con los dineros que ha acumulado la familia, está perfecto. Y eso se llama filantropía y se llama fundaciones. Ahora, yo creo que donde está la parte fina aquí es entre medio, obviamente. O sea, si uno dice soy solo financiero, es fácil. Si uno dice solamente soy solamente impacto, es fácil también. El tema es al medio. Entonces, yo diría que como moneda, nuestro camino ha ido, digamos, primero con la parte roja aquí, que es ser inversiones responsables, que es finalmente es un enfoque más de riesgo. O sea, decir, mira, quiero yo tener una compañía que tiene centrales de carbón, siendo que el carbón es un combustible que está siendo erradicado en todo el mundo por razones ambientales. Entonces, yo digo, yo soy financiero, pero voy a considerar estos riesgos que no están en el balance, no están si yo miro los estados financieros tradicionales, no están ahí, pero yo quiero mitigar ese riesgo. Entonces, ese es el primer paso. Donde estamos nosotros hoy, yo diría que estamos aquí en la parte sustentable, que es decir, vamos a un enfoque en los retornos financieros competitivos, de todas maneras, vamos a mitigar los riesgos, pero también vamos a aprovechar las oportunidades, porque hay ciertas compañías que efectivamente se benefician con estas tendencias. Y yo creo que una palabra sobre el COVID, yo creo que lo que ha hecho esta pandemia ha sido acelerar muchas tendencias que ya estaban ahí. O sea, el teletrabajo venía de a poco, bueno, esto le puso turbo. El e-commerce, lo mismo, etcétera. Entonces, al final del día, con el ESG me parece que ocurre un poco lo mismo. O sea, uno dice, estábamos ahí de a poco y de repente viene una crisis que de verdad que va a distinguir mucho la manera de actuar de las compañías. Yo creo que no es un accidente cuando las compañías se portan bien o mal en los factores sociales, por ejemplo, si es una buena o mala compañía. O sea, al final del día es parte del carácter del dueño o de la compañía misma. Entonces se separan, digamos, los buenos de los no tan buenos bastante más rápidamente cuando ocurren estos eventos. Así que nosotros claramente estamos en esta parte de aquí, no estamos en la parte de inversión de impacto. Mucha gente, es un área muy entretenida y con mucho potencial la inversión de impacto. A mí lo que me pasa es que es difícil, nosotros manejamos fondos que tienen diversos aportantes, tenemos fondos de pensiones de Chile, de Canadá, de otros lados. Entonces, lo que para un cliente puede ser una causa de impacto buena, quizás para el otro cliente no le interesa. Entonces, es difícil meterlos a todos en ese mismo bote. En cambio, estos tres factores, los retornos financieros, es bueno para todos, mitigar los riesgos es bueno para todos y aprovechar la oportunidad es bueno para todos de la misma manera. ¿Ah? Entonces, o sea, así un poco lo miramos nosotros. Para complementar los números que mostró Axel, este es un meta study, o sea que lo que hace, no es nadie le preguntó nada a ninguna compañía, ni hizo ningún número directo, sino que simplemente tomó 2.250 estudios que ya existían sobre el mismo tema que decía Axel, de qué pasa con los portfolios que tienen ASG, si andan mejor o peor que los otros. Entonces, este es un estudio de la Universidad de Hamburgo del año 2015, que reúne 2.250 estudios en el tema y para distintas regiones del mundo ve cómo fue el impacto en retornos para un periodo de 1970 hasta el 2014, o sea, 44 años, si estoy contando bien, en distintas regiones. En mercado emergente, 65% de esos 2.250 estudios decían que el impacto era positivo y solo 5.8 negativo. La diferencia es neutral o mixto. ¿Ah? Y como uno ve, las columnas azules son mucho más grandes que las columnas grises para todas las regiones, pero sobre todo para mercado emergente. Ahí el gap es el más alto de todos. Así que esto es lo que yo les decía un poco, que creemos que no hay conflicto, porque hay mucha discusión sobre el deber fiduciario. En Estados Unidos, por ejemplo, la regulación de turno ha interpretado de que el deber fiduciario significa solamente preocúpese del retorno financiero, no se preocupe usted de la contaminación, ni de las relaciones sociales, ni nada de eso. Y que habría como un conflicto, y que se prohíbe que las compañías se preocupen de eso. Esto me dice que no hay conflicto, me dice que es bueno para mis clientes, para los aportantes, que yo me preocupe de esto, porque a la larga los retornos van a ser mejores. Así que es consistente con el deber fiduciario. Un poquito en historia, nosotros partimos en 93, tuvimos el caso Chispa, que fue bastante bullado, un caso de gobierno corporativo grande, que nosotros tomamos una iniciativa fuerte, después ayudamos con la ley de OPA en Chile,
El año 2016 formalizamos la política de ESG, el 18 nos hicimos signatarios del PRI y seguimos creciendo el equipo y fortaleciendo la estrategia. Esto, la verdad que me lo salto. El PRI, para los que no lo conocen, son 6 principios, es bastante sencillo. Lo bueno que me parece esto es que no es prescriptivo, o sea, no me dice tú tienes que hacer esto y tienes que hacerlo de esta manera, sino que simplemente te dice, 1, vamos a incorporar los temas ASG en el análisis de inversiones. 2, vamos a ser dueños activos y vamos a incorporar estos criterios en nuestras políticas de ownership. 3, vamos a buscar que las compañías den disclosure apropiado. 4, vamos a promover la aceptación e implementación de estos principios en la comunidad de inversiones. Y por eso que pongo este slide, por eso que estoy aquí hablando de esto, porque queremos que muchos ojalá hagan esto, con lo cual las compañías se van a ver más forzadas a hacerlo, con lo cual vamos a tener mejores outcomes para todos. 5, vamos a trabajar juntos para lo mismo, para mejorar nuestra efectividad implementando los principios. Y 6, vamos a reportar. Y ahí le mandé recién a Carolina el link a nuestro reporte de inversión responsable del año 2019, que está en nuestro website, que es de acceso libre para los que lo quieran descargar. Tiene la información de esta presentación y mucho más detalle para los que le pueda interesar. Esto ha crecido mucho, como decía yo, es una cosa que venía fuerte y yo creo que se ha acelerado. Y aparte del PRI, hemos hecho muchas iniciativas el último par de años. Estamos en el Advisory Committee del PRI, estamos en el Comité de Sustentabilidad de la CAFI, que es la Asociación Chilena de Fondos de Inversión. Auspiciamos un seminario en Chile de ESG en riesgo de crédito. Trajimos a Fiona Reynolds a nuestro seminario el año pasado, la llevamos a la Bolsa de Comercio para que tocara la campana y se mandó una carta a todos los emisores de la Bolsa de Comercio para incorporar los factores de ASG, y etcétera, otras iniciativas con la CMF y con la CAFI. Los pilares son los mismos que de BlackRock, así que no los voy a repetir. Y tenemos también reportes del estilo, no se llama Simba, pero tenemos reportes similares que miran un poco los mismos tipos de indicadores y le ponemos nota a cada compañía en E, S y G. En el caso nuestro, el peso de G es 60% y E y S es 20 y 20, que eso refleja un poco nuestro ADN y nuestros orígenes en el tema del gobierno corporativo. Esos pesos pueden cambiar en el tiempo, son dinámicos. Y otra cosa importante, yo creo que hay muchos casos en que más que la nota o el número actual de una compañía, lo que importa es la trayectoria. O sea, una compañía que tiene mal nivel y que está mejorando puede ser un caso mucho más atractivo que una que tiene un nivel mejor pero está estancado. Entonces, eso refuerza nuestro compromiso de ser inversionistas involucrados, engaged, y bueno, aquí está la base de datos, un poco similar a lo que mostraba Axel. Y los votos, o sea, lo que decía Axel. Nosotros votamos 663 juntas de accionistas, nuestro universo de inversión es más chico, 295 ítems tenían relación a temas de ASG, 66% de esas veces votamos a favor, 20% en contra, 6% no obtuvimos y 8% no votamos. Y esto hay que, o sea, uno hay que tener la información a tiempo, que no es tan fácil como ustedes pensarían. O sea, uno pensaría que el custodio te va a mandar la información de la Junta de Accionistas a tiempo. La verdad que no es así. Y después hay que entregarla al equipo que se dedica a ver estos temas, a los portfolio managers, y se deciden los votos, y después hay que llevar cuenta de esto y hacer follow-up de qué es lo que pasó. Entonces, esto requiere bastante trabajo, no es tan fácil como parece. Y lo otro es engagement, o sea, ¿cuántos diálogos con compañías estamos teniendo? El año 2018 tuvimos 250, el año 2019 725, y sobre temas de ESG, el año 2019 201 engagement con temas de ESG. ¿Ah? Así que es harta pega, pero nosotros creemos que vale la pena. Y los dejo ahí, el último slide es el reporte de 2000, este es el reporte trimestral interno nuestro, pero la tapa es igual. Les vamos a mandar el link para el reporte de ESG del año 2019, que tiene toda esta información y mucho más para el que le pueda interesar. Así que estamos felices de recibir preguntas. Gracias.
Muchas gracias, Juan Luis, y felicidades tanto a ti como a Axel por todo el trabajo que están realizando al interior de sus organizaciones para avanzar la agenda de sustentabilidad y también porque están creando de alguna forma camino y ayudando a promover a que otros inversionistas también les sigan en este largo camino por avanzar, ¿no? En la integración de los aspectos ASG. Vamos a proceder a la parte de preguntas y hemos recibido muchas preguntas del público. La primera iría para Axel. Dice, buenos días, ¿cómo pudieron medir las empresas que incorporaban ASG en sus inversiones en comparación con los que no? Ya que hay empresas que realizan una mezcla de inversiones, ya que la comparación es bastante tajante en cuanto a sus retornos. Sí, la verdad es que no es una tarea sencilla. Hoy día básicamente lo que se hace con estos índices o cartera de referencia es muchas veces el mismo universo es tomar pesos diferentes. Entonces, los índices tradicionales típicamente cuánto representa una empresa, un sector, es función primordialmente de la capitalización bursátil, el tamaño de la empresa en la práctica, el valor financiero de sus activos. En este caso, al momento de incorporar criterios de sustentabilidad, vamos a combinar, no dejamos de lado, digamos, el tamaño de la empresa, pero también lo vamos a compatibilizar con criterios, por ejemplo, de un poco lo que señalaba, cómo frente a estas distintas métricas se encuentra en cuanto a cuidado con el medio ambiente. No son métricas perfectas, pero cambian los pesos relativos. Y en ese aspecto, compañías que a lo mejor no necesariamente están en industrias que uno pensaría que son amigables con el medio ambiente, el sector petrolero típicamente usado como ejemplo, o el sector minero en el caso de Chile, pero yo vuelvo a enfatizar lo que señalaba que incluso dentro de industrias que son más complejas, hay diferencias y estas métricas y estos índices intentan capturar esas diferencias. Luego voy a sobreponderar, voy a tener una mayor exposición como inversionista a empresas que tienen un mayor registro. Algunos llegan a ser excluyentes o, digamos, a dejar fuera, pero la gran mayoría de estas carteras no es que dejen fuera empresas, sino que las ponderan de manera distinta. Con el objetivo de no comprometer demasiado la diversificación ni cargarse demasiado a determinadas industrias con el riesgo de incrementar riesgo ya quizás financiero o no ligado a criterios de sustentabilidad. Entonces, digamos, mi respuesta va que es posible incorporar empresas que tienen de alguna manera digamos, un matiz de operaciones, precisamente en función de cómo se registran en estas variables que, y vuelvo a insistir, no de manera perfecta, pero intentamos recoger. Perfecto, gracias Axel. Otra pregunta para ti. ¿Podría indicar cómo o por medio de qué canales es posible invertir en fondos ESG de BlackRock desde Chile sin tener que operar o comprar desde el extranjero? Bien, nosotros de alguna manera ponemos a disposición de la comunidad de inversionistas en Chile distintas maneras de aproximar esto, que van desde, hay algunos fondos que están registrados, que son fondos indexados, que tienen criterios de sustentabilidad. Ahí, digamos, la mejor manera de que inicie la pregunta es que se acerque a su asesor financiero, a su correo de bolsa. Son fondos que están debidamente registrados en Chile, que son un fondo o que son estrategias, llamémoslas puras respecto a estos criterios de sustentabilidad. Y después lo que hemos hecho ya, digamos, recientemente es ofrecer bloques, es decir, digamos, productos que otros administradores incluyen en sus procesos de construcción de cartera, como puede ser fondos mutuos, como puede ser compañías de seguro. Entonces, ahí ya más bien lo que tú vas a encontrar son combinaciones, hay incluso digamos, fondos que se dedican exclusivamente a eso, o incluso en un fondo que a lo mejor es tradicional en su enfoque o que no tiene una clara perspectiva de sustentabilidad,
precisamente por estos factores de resiliencia los han ido incorporando, porque tienen buenos, digamos, han demostrado tener buenos retornos. Entonces, ya hay una oferta, yo diría, relativamente limitada hoy día, directa de BlackRock, pero, digamos, hay muchos de nuestros productos que están, digamos, imbuidos en fondos de mayor facilidad de acceso, así que prácticamente en toda la gama de productos financieros que existen en Chile. Pero hay que salir a buscarlo, digamos, hay que preguntarle a la gente, no hay todavía, Carolina, interesante conocer tu perspectiva, Juan Luis, una gama muy amplia todavía de vehículos que sean exclusivamente orientados a inversión sustentable en Chile. Es una minoría todavía, pero creo que el crecimiento se va a ir dando como estamos observando en el extranjero. Sí, yo quería un comentario nomás. El PRI cambió los requisitos mínimos hace un par de años, porque lo que pasaba es que algunas compañías, que no sé cuáles son, pero algunas, tenían uno o dos fondos que eran ESG, que eran muy chicos, y tenían el 98% de sus activos que no eran ESG, y decían que la firma entera era ESG. Entonces, eso era un poquito de greenwashing, le llaman, o window dressing. Entonces, lo que se decidió en ese momento fue que para que una compañía fuera miembro del PRI, tenía que tener al menos la mitad de sus activos, tenían que estar manejados con criterios de ESG. Entonces, en esa línea, lo que quería decir yo es que nosotros no tenemos fondos que sean de ESG y otros que no sean de ESG. O sea, el proceso de inversión es el mismo para todos los fondos, el equipo de ESG es el mismo para todos los fondos, y se toman en cuenta los mismos factores para todas las estrategias. Por lo tanto, todos son ESG de alguna manera. Ahora, no son de impacto, como lo mostré yo en la tabla, no son de super impacto ni digamos, impact first, sino que son retorno primero, pero tomando en cuenta factores de ESG. Perfecto, muchas gracias. Juan Luis, tengo algunas preguntas para ti. La primera sería, para inversionista pasivo, ¿no hace más sentido lista de exclusión que engagement? O sea, puede ser, pero yo creo que en el extremo, si es que si es que hay suficientes inversionistas pasivos, como parece que va habiendo en el mundo, y todos lo que hacen es, una empresa se porta mal, dicen ya, la saco y me voy a las buenas, al final no mejora mucho la situación. Me parece que no es el mejor outcome. Y me parece que por eso es que BlackRock, que es el inversionista pasivo más grande del mundo, dijo, nosotros vamos a empezar a mandar estas cartas y nos vamos a preocupar de estos temas, porque al final, si los 3 inversionistas pasivos más grandes del mundo no se preocupan de nada y simplemente hacen exclusiones o achican del índice las compañías malas, no hay ningún incentivo para mejorar. Entonces, yo creo que o sea, para un microinversionista puede ser correcto, pero si como lo que está pasando ahora, si hay mucha concentración y mucho tamaño de inversionistas pasivos, al final el resultado no es el óptimo. Y por eso que los pasivos se están preocupando, me parece. Sí, solamente agregar lo que decía Juan Luis, que también tiene que ver con tamaño. O sea, llega un punto en que sencillamente uno no puede votar con los pies, como se dice, uno no puede salir de la empresa. Luego, en nuestro entender de ejercer el deber fiduciario, tenemos que generar una discusión con esas empresas para hacerles ver que somos inversionistas de largo plazo, cosa que a muchas empresas les gusta, pero que en esa, digamos, foco de largo plazo tenemos que hacernos cargo de precisamente la sustentabilidad. Y una empresa que tiene, digamos, me imagino que la mayoría, digamos, su intención de perpetuarse en el tiempo, tiene que hacerse cargo de los riesgos medioambientales, de su relación con la comunidad, porque si no lo hace, de alguna manera pone en riesgo esa perpetuación de su actividad. Excelente, muchas gracias por las respuestas de ambos. Otra pregunta para ti, Juan Luis. ¿Cómo piensan reportar los riesgos climáticos de sus inversiones bajo TCFD ahora que va a ser obligatorio para signatarios del PRI? Sí, estábamos trabajando en esto hace un tiempo, el tema de los modelos de cambio climático y todo. Hay algunos recursos que son de acceso gratuito y han aportado algo de estandarización, lo cual me parece que ayuda. Y estamos trabajando, o sea, este año me parece que se reportan, pero no es público, o sea, es una especie de reporte interno como para ir
armando el sistema, y a partir del año siguiente creo que son ya públicos, y ahí me parece que va a estar full en funcionamiento, pero es bastante trabajo. Nosotros tenemos 2 personas full time dedicados a estos temas. Uno de ellos tiene un enfoque más quant, el otro tiene un enfoque más cualitativo, que me parece que recoge bien los 2 ángulos que tiene esto, porque los temas climáticos son ciertamente más cuantitativos, y Axel mencionó ahí los temas de capacidad computacional y modelamiento, que no son sencillos, pero también hay otros temas que son más cualitativos. Entonces nosotros hemos querido tener gente de los dos lados, y como dijo Fiona Reynolds cuando vino acá, dijo, bueno, cuando me preguntan cuánta gente de ESG tiene moneda, yo debiera decir, bueno, todos los analistas deberían estar preocupados de estos temas. Entonces la idea es que el equipo de ASG se especialice en ciertos temas que son comunes, que tiene sentido que se agrupen con ellos, pero la idea es que cada uno de los analistas que cubre las compañías, incluso los portfolio managers, tengan estos temas en la cabeza. Entonces, que esté todo integrado en un solo proceso al final del día. Entonces, el tema climático es desafiante porque hay poca información y hay muchos estándares. Te diría que eso es lo que nos tiene más ocupados, pero hay tiempo aún. Perfecto, muchas gracias. Aquí voy a agrupar 2 preguntas en una para Axel. Dice, muchas gracias por la presentación, Axel. Una pregunta, ¿por qué han decidido desarrollar sus propias herramientas de evaluación de riesgo, SIMBA, y no utilizar las herramientas públicas desarrolladas por otras organizaciones? Y también preguntan, ¿cómo se alinea SIMBA con los ODS? Sí, digamos, respondiendo muy brevemente a la muy buena pregunta, es básicamente porque creemos que como inversionista tenemos una ventaja competitiva en nuestra capacidad de procesar esta información. Si bien no son inconsistentes, de hecho nos nutrimos de mucha información que es pública, creemos que, al igual que muchos inversionistas tienen modelos de análisis financiero que son propietarios, creemos que, digamos, nuestros clientes nos confían y nos pagan una remuneración por ello, digamos, en poder aplicar nuestros propios modelos y nuestra propia capacidad de análisis en este tipo de variables. Implican inversiones, implican contratar a especialistas. Nosotros hemos invertido en modelos matemáticos, como por ejemplo, para entender mejor las consecuencias económicas y financieras del cambio climático, por ejemplo. Y luego, digamos, creemos que si bien mucha de esa información la compartimos y estamos tratando también de que las empresas hagan pública la información que nosotros recabamos de ella, luego hay un beneficio social, nuevamente lo vemos como una manera en que podemos maximizar los retornos que podemos obtener. Carolina, me vas a tener que disculpar, pero al igual que tú, me toca ser de moderador en otro panel que ya voy 2 minutos tarde, así que les agradezco mucho digamos, a FAI y ciertamente a la Cámara por la oportunidad de acompañarlos hoy. Juan Luis, un placer de compartir el panel contigo y excelente moderadora con Carolina. Que estén muy bien. Excelente. Muchas gracias, Axel, y también Juan Luis, a ambos por las excelentes presentaciones, gracias a las cuales hemos podido conocer de primera mano los casos prácticos de cómo los inversionistas están incorporando los criterios ASG, y esperemos que esto sirva de inspiración para que muchos otros inversionistas vayan integrando la sostenibilidad. Muchas gracias también a Carlos y a la Cámara de Comercio de Santiago y, por supuesto, a los participantes que nos han estado acompañando en este webinar. Como les mencionaba anteriormente, vamos a subir las presentaciones y la grabación de este webinar en nuestros canales de YouTube, también en nuestra página de UNEP-FI. Y con esto, bueno, muchísimas gracias nuevamente y les deseo un buen día.